Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Nosotros, los perfectos. Yo sé que es un título poco usual, pero es necesario que entendamos esto, y me gustaría que tuvieras la humildad de hacer todo el estudio, ¿verdad? Porque es fácil a veces criticar o juzgar, ¿verdad? Sí, suena mal, ¿verdad? Nosotros los perfectos. Pero bíblicamente los que estamos en Cristo Jesús somos perfectos, ¿verdad? Y vamos a las lecturas. Nada más quiero decirte esto antes de comenzar. En el Antiguo Testamento se nos muestra que el sumo sacerdote tenía que ser un sacrificio él por sus pecados, no para perdonar sus pecados, sino para que sus pecados fueran cubiertos. Algunas veces no le agradó al Señor, y los sumos sacerdotes, cuando entraban una vez al año al lugar santísimo, morían con la presencia de Dios, con la santidad de Dios. Entonces, el trabajo del sumo sacerdote sobre todo era como un intermediario, ¿verdad? Para que él ofreciera sacrificios para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Entonces, siendo una sombra de Jesús, Jesús no solamente es el sumo sacerdote, el verdadero, sino que también Él es la ofrenda, el sacrificio, el cordero, sin mancha, que quiere decir sin pecado. Entonces, ninguna persona puede ir al cielo si no está libre de pecado. He ahí el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Entonces fíjense cómo en Filipenses capítulo 3 versículo 15, Pablo dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Vamos a leer todo el capítulo para entender un poco más lo que dice Pablo. Yo les leo el versículo para que vean que es bíblico, ¿verdad? Es necesario que nosotros seamos perfectos para poder ir con el Señor, ¿verdad? He ahí la importancia de que nosotros no somos salvos por nuestras obras, porque nosotros pecamos, siempre pecamos, o sea, con un pensamiento. Muy probablemente tú pecaste ahorita al juzgarme, a decir, como se cree perfecto. Ahí me estás juzgando mal, ¿verdad? Y si estudiamos la palabra, vamos a mirar que en realidad somos perfectos en Jesús. Comenzando en el versículo 1, en Filipenses 3, dice: por los demás, hermanos, gozaos o gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez. Y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por cumplir los mandamientos, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pausa en el 15. Pablo viene hablando de que nos cuidemos de los perros. ¿Quiénes son los perros? Los mutiladores. ¿Quiénes son los mutiladores? Los que se quieren justificar en la fe. Yo hablaba con un hermano el fin de semana, ¿verdad? En relación a otro hermano, caminando, tratando de agradar al Señor, porque hay celo, uno puede ver que hay celo de Dios, ¿verdad? Pero mi hermano me decía, uno puede ver las obras en las personas de cómo una persona le quiere agradar a Dios. Entonces, si uno mira que una persona trata de agradar a Dios, uno dice, bueno, pues esa persona es salva, ¿verdad? Esa persona le agrada a Dios porque se esfuerza. Entonces, pero si en la medida que uno va estudiando las Escrituras y el Espíritu nos va enseñando, hay una cosa que tenemos que tener bien en claro. Yo por eso pongo este video, por eso yo digo, nosotros los perfectos, no porque no pequemos, sino porque todo, toda la Biblia enfoca a Jesús. Entonces, cuando yo digo que nosotros somos perfectos, lo dice Pablo, y ahorita les voy a leer varias escrituras. Si yo me quiero justificar en los 10 mandamientos, esos son los mutiladores del cuerpo. O sea, no está hablando de gente del mundo, está hablando de personas que se quieren justificar porque ellos sí cumplen los 10 mandamientos. Entonces, los fariseos, Pablo mismo era celoso de la ley. Era celoso de la ley. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntas, si tú miras a un hermano que es celoso de Dios, pues yo digo que esa persona está bien con el Señor. Ahora, si ampliamos eso, los musulmanes están cortando cabezas a personas porque quieren agradar a Dios. Ellos creen en Jesús como profeta, creen en Jesús como maestro, creen en Jesús como ungido, creen en Jesús que hizo milagros, pero
no por eso quiere decir que ellos andan en la verdad, ¿verdad? Entonces es necesario llevarles el Evangelio. El Evangelio, el que cree en el Evangelio, ese es salvo. Y dentro del Evangelio, ¿qué está? Jesús llevó nuestras iniquidades. Entonces, si yo me enfoco de que yo soy más santo que tú, porque yo sí cumplo los mandamientos, estoy negando la cruz de Cristo. Estoy negando a Jesús. Entonces, ¿qué voy a hacer? A contender con los cristianos, obviamente, ¿verdad? Por celo, pero no quiere decir que yo esté bien. Nosotros somos perfectos en Jesús, ¿verdad? Entonces, siempre uno busca la oportunidad. Uno cree que es el momento de dar el Evangelio y el problema es que no hay oportunidad, no nos escuchan, siempre, y a veces uno cae en esa trampa. Yo hablaba con otro hermano también, y yo digo, a veces cae uno en la trampa de que a veces está una persona que cree que es justificado en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y nadie lo saca de ahí. Entonces el problema es, Pablo dice en Romanos 14, si mal no recuerdo, 13 o 14, dice que nosotros no debemos de juzgar a aquel que guarda los días, que no come de todo, ¿verdad? Porque lo hace para Dios. Pero también dice que esa persona no nos juzgue a nosotros porque nosotros somos libres que podemos comer de todo. Yo puedo comer carne de camello, carne de caballo, carne de cocodrilo, carne de lo que sea, y no es malo, no es malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy libre. Jesús lo dice, todo lo que entra por la boca termina en la letrina. Eso no es pecado, ¿verdad? Aunque está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no hay que comer ciertas carnes, aunque en realidad son simbólicas de gentiles, ¿verdad? No andes con los gentiles, porque si andas con los gentiles del mundo, ah, te van a llevar a la idolatría, te van a sacar del camino. En realidad ese es el verdadero significado. Entonces, podemos estar en desacuerdo de varias cosas, en muchas, y está bien, ¿verdad? Si alguien me dice, no, yo no como carne de puerco porque no es permitido, está bien, ¿verdad? No comas, ¿verdad? Y no va a estar uno alegando con la gente, no, si puedes comer carne de puerco o si puedes comer esto. No, ¿verdad? Si él lo hace para Dios, está bien. Pero en relación a la salvación, es necesario, es necesario llevar la verdad. Entonces, si alguien a mí me pregunta en relación a eso, yo no puedo decir otra cosa. Yo siempre voy a mencionar el Evangelio, la verdad, lo que es. Lo que dice Pablo. Ese es el ministerio al que somos llamados, a llevar el Evangelio. La cruz de Cristo. Entonces, cada persona, ¿por qué hablamos de nuestros hermanos católicos? Creen en Jesús como el Hijo de Dios. Pero ya donde lo niegan es, porque así se lo enseña, ya cuando lo niegan es cuando se quieren justificar en la ley, en los 10 mandamientos. Entonces, he ahí la necesidad de aclararles que nunca vas a poder ser mejor que Jesús. Ya Jesús lavó tus iniquidades en la cruz, y en la medida que tú le des el crédito a Él, dáselo, reconócelo. Entonces eres lleno del Espíritu Santo, y la ley, que en todo caso es amor, viene y mora en nosotros, y ya el Espíritu mismo nos abre el entendimiento para entender toda la Biblia. Es así. Entonces, solamente de una cosa podemos enfocarnos siempre, es de llevar el Evangelio. Entonces, se puede entrar de cualquier ángulo, pero siempre eventualmente es, para que una persona pueda llegar al conocimiento de Dios, es de que reconozca a Jesús como el Hijo de Dios y de que Él lleva nuestras iniquidades.
La persona que se aferra de que es justificado en los 10 mandamientos, entonces cae de la gracia y por eso no puede entender la palabra, ¿verdad? Entonces, a mí, por ejemplo, en el caso, yo a veces digo, bueno, ¿verdad? Es necesario, pues, no hablar ya con estas personas, ¿verdad? Porque se aferran y se aferran a lo mismo. Pero a mí me ha tocado hablar con personas que no creían, se aferraban a una cosa que eventualmente cambiaron de opinión. Entonces, ¿qué hace que cambien de opinión? La palabra, la cruz. Cuando uno habla la palabra de Dios, dice que no regresa vacía. Tiene poder la palabra. Entonces, no de una forma para yo con mi propia palabra vana convencerlo, sino que la palabra de Dios tiene poder. Por eso es necesario siempre hablar palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Y yo cómo voy a saber cuándo una persona está lista. Yo no lo puedo saber, ¿verdad? Pero el Señor sí. Entonces si me preguntan, yo lo digo, yo siempre voy a contestar, ¿verdad? Entonces ya si a veces es solo para contender, yo trato, a veces uno cae, entonces una persona que contiende, ya tiende uno a gritar, yo al comienzo comencé así, ¿verdad? Uno a veces no se escucha. Yo a veces me he preguntado, ¿será que yo grito también? La verdad no lo sé, siento que no, ¿verdad? Antes sí lo hacía, la verdad sí lo hacía, y yo creo que todos comenzamos ahí. Entonces yo digo, bueno, ¿verdad? Hay que darle oportunidad para que vaya creciendo. Entonces, pero regresamos a lo mismo. Si me preguntas en relación a algo, pues yo lo voy a contestar, ¿verdad? Entonces, ahora yo le pido al Señor, Señor, pues ilumíneme, ¿verdad? Para ver cuándo es cuando viene una palabra, una pregunta de una persona, si es para contender, ¿verdad? O es para edificación, porque todo tiene que ser para edificación en la iglesia, ¿verdad? Entonces el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y llevó nuestras iniquidades es iglesia. Una persona va caminando, va recibiendo la palabra, pero no necesariamente ya tiene el entendimiento. ¿Por qué? Porque todavía se justifica en los 10 mandamientos. Entonces, eso niega a Jesús. Entonces tú no puedes negar a Jesús y ser guiado por el Espíritu. No puede ser. Pablo lo dice. Vamos a seguir leyendo. Pablo menciona que somos perfectos. Dice, nosotros somos perfectos en Jesús, ¿verdad? Pero él mismo dice que nosotros debemos de ir, con la ayuda del Espíritu Santo, ir matando todo lo carnal, en todo caso dar fruto, ser humilde, amar a mi prójimo, ¿verdad? Así como es. Ese es el camino en mi espíritu, pero en cuanto a fe, yo ya soy perfecto en Jesús, porque Él es el que me perfecciona. Y vamos a seguir leyendo. Dice Pablo en relación a Él, a Él. Él ya es justificado en Jesús, Él ya es perfecto en Jesús, pero dice, no que lo haya ya alcanzado, ya, ni que ya sea perfecto, o sea, todavía no es como Jesús, ¿verdad? A lo mejor no ha dado todavía Pablo menciona el orgullo que él tiene. En la misma carta a los Corintios, él habla del orgullo, ¿verdad? Entonces dice, yo soy orgulloso todavía, Señor, ayúdame, quítame ese orgullo. Él le llama aguijón. Señor, quítame ese aguijón. 3 veces le he pedido al Señor. Y el Señor le dice, Pablo, te basta mi gracia. ¿Verdad? Está hablando del orgullo. Pablo, peleando con el orgullo. Señor, ayúdame, quítamelo. Te basta mi gracia. Entonces él dice, yo ya soy perfecto en él, pero tengo orgullo. Dice, Señor, ayúdame. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Este versículo, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es el enemigo de la cruz? Hablando personas que leen la Biblia, no estamos hablando del mundo, estamos hablando, Pablo viene hablando de personas de la ley, que niegan, o sea, que se quieren justificar en la ley, en los 10 mandamientos. Entonces, dice Pablo, porque ahí andan muchos, de los cuales lo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Tú crees que a mí me dé gusto mirar a la gente, ¿verdad? Que niegan la cruz, o sea, creen en Jesús, que lleva sus iniquidades en la cruz, ¿verdad? Entonces, pero luego vienen y te dicen, oh no, o sea, yo tengo que cumplir los mandamientos. Y sí, el Espíritu mismo nos enseña y nos guía, pero porque ya está en nosotros. ¿Cómo vamos a amar a alguien si el amor de Dios no está en nosotros? ¿Verdad? Es obvio, pero la carne sigue pecando. El Espíritu vivifica, la carne te lleva a la muerte. Entonces ahí tienes lo espiritual peleando con lo carnal. Tú vas a vivir por la vida espiritual que llevas. La sangre va a morir, la carne va a morir, ¿verdad? Dios nos va a dar otro cuerpo en donde ya no va a ser pecaminoso y en donde el espíritu va a vive en ese cuerpo donde ya no hay pecado. Para allá vamos, ¿verdad? Pero todavía no. Este cuerpo tiende a pecar, ¿verdad? El cuerpo, la carne es débil, el espíritu es animoso. Entonces por eso uno cae. Uno se va dejando lo espiritual, sale lo carnal. Entonces, fíjense aquí cómo Pablo menciona a los que son enemigos de la cruz. Entonces, ¿con quién pelea? No con uno, con Dios. Entonces, es necesario, yo lo que yo hago es pedir, Señor, tenga piedad y misericordia. Todos somos ciegos. Es usted el que abre el entendimiento. Es usted el que cambia los corazones. Usted puede ver, ¿verdad?, cómo cada persona de alguna forma quiere agradarlo, pero Dios no lo quiere con orgullo. Dios no lo quiere con orgullo. Aunque todos somos orgullosos. Todos, sin excepción. He ahí el ataque de Satanás. El padre de los orgullosos es Satanás. Entonces he ahí la humildad de escuchar. Y si hay una cosa, cuando yo quiero explicar esto, nunca con una persona, nunca me dejan. Siempre, no falta que, mira, déjame explicarlo, déjame decirlo. ¿Verdad? Y nunca me dejan. Cuando estoy hablando con una persona, digo, bueno, ¿verdad? Si no me dejan a mí dar aquí lo puedo hacer, ¿verdad? En el video lo puedo hacer. No tengo una persona que me está diciendo. En todo caso, si están mirando el video, en todo caso puede que la persona deje de escuchar el video, ¿verdad? Pero lo puedo decir. Es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente no llega al conocimiento de Dios? Por orgullo, por orgullo. O sea, a veces pensamos
de una forma y creemos que estamos en la verdad. Esto es todos sin excepción somos así. Pero hay cosas que el Espíritu enseña, el Espíritu Santo enseña, ¿verdad? Que es diferente. Esto es espiritual, no es carnal. Entonces, dentro de las cosas carnales, todos tendemos a tener la razón. Y fíjate, dentro de la carne, yo una vez leí un libro, esto es vano. Yo trato de no usar estas palabras porque Pablo lo dice. Yo no quiero hablar bonito, porque si yo quiero hablar bonito, estoy negando la cruz de Cristo. El Evangelio tiene poder. Por ejemplo, yo en un libro leí palabras vanas del mundo. Dice, una persona convencida en contra de su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Y sí es cierto, en el mundo así es. O sea, si una persona, si una persona tiene, uh, cree algo que es así, esto es así, a mí no me sacas de esto, es así. Entonces le dices, déjame decírtelo, mira, déjame explicártelo de otra forma, a ver si tú a ver si lo entiendes, a ver si lo ves, ¿verdad? Entonces, le, se lo enseñas o se lo demuestras y ni aún viendo, lo cree. ¿Por qué? Porque él o ella no lo quiere aceptar por el orgullo, por el orgullo. Entonces, a veces hablamos, sabemos que estamos en lo correcto y no nos sacan de ahí. Ya puede ser que una vez que alguien te lo dice y te dice, mira, ya ves, esto no es así, tú dices, no, esto no es así. Pero ya si tú eres humilde lo meditas, si eres humilde, vas a llegar a la conclusión de que estabas equivocado. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? La cosa es de que cuando hay dos personas, las dos quieren tener la razón, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos estar en la iglesia en desacuerdo en muchas cosas, pero no en la salvación. Para ser iglesia tenemos que tener claro, porque yo no puedo estar de acuerdo con una persona que niega a Jesús. No puedo, no puedo. No voy a estar de acuerdo con una persona que niega a Jesús. ¿Y cuando lo niega? Tú sí cumples los 10 mandamientos. Sí, yo sí los cumplo. ¿Verdad? Tú te justificas con que tú sí los... Yo me justifico en Jesús. ¿Verdad? Y Él me dice, ama a tu prójimo y amo. Y ya. Yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero según la persona, yo no lo estoy haciendo. Ok. Según tú, ¿verdad? Pero según yo nunca voy a ser mejor que Jesús. Yo soy perfecto en Jesús. Así lo creo, ¿verdad? Entonces, si tú me dices que no, que tengo que hacer obras, tengo que hacer esto y esto, no, yo no lo creo. Entonces, si te ofende, si le ofende a una persona que yo esté de desacuerdo, oféndete. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. ¿Verdad? Si a mí me persiguieron, a ustedes también. De eso está hablando Jesús. ¿Verdad? Jesús les quiso explicar a los fariseos, Dios mismo les endureció el entendimiento a ellos para enseñarnos a nosotros que iba a haber fariseos que se iban a querer justificar en la ley. Entonces, pero también nosotros tenemos que aprender de Jesús, ¿verdad? De que debemos de amar a los fariseos así como son, pero no necesariamente que estemos de acuerdo, porque sería negar a Jesús, ¿verdad? Si ya llegamos al conocimiento, ¿cómo vamos a regresar? Dice Pablo, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando. Llorando lo dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual se puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Salmo, en el Antiguo Testamento, en los Salmos hay mucha profecía. Dice en Salmos 37:18, dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. La heredad de los perfectos, de los que son lavados con la sangre de Jesús, de los que creemos que Jesús llevó nuestras iniquidades. Salmos 37:18. Bueno, fue el mismo. Yo pienso que aquí ya no puse, déjame ver, ya no puse unos Proverbios. Proverbios 2:21. Déjame ver a ver si no me saca. Déjame ver que hice mal aquí. Ok. Déjame ver que hice mal, a ver si no me saca. A veces cuando me equivoco en uno de los, pongo las escrituras y a veces lo reviso, pero se me pasa. A veces digo una cosa por otra, ¿verdad? Y ya cuando menos pienso, digo, ay, aquí se me pasa. En Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces nosotros, dicen, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Todos somos perversos de corazón, pero cuando llegamos a Jesús y Él nos limpia con su sangre, dice, mas los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 28:10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Hermanos, se los digo con amor, se los digo con amor, de verdad. Nadie se puede justificar en su propio caminar de que Él es justo porque Él sí cumple los 10 mandamientos. Hay un hermano que precisamente él está padeciendo eso. Este Proverbios 28:10, él lo está viviendo, caminando él con el Señor, siguiendo el camino del Señor, pero negándolo. Pero cuando andaba predicando, ¿verdad? Predicando sobre todo la ley. Y yo digo, ay, Padre mío, ¿verdad? Ayúdelo, abra su entendimiento. Entonces, viene a caer en lo mismo esto. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Entonces yo digo, que sea aquí, y que eventualmente el Señor le abra su entendimiento en la medida de que la persona está en su... ¿Quién quiere que una persona sufra? Yo no quiero que la gente sufra, pero la palabra dice que el Señor nos llama. Todos somos necios, todos somos cabezones. Entonces el Señor nos llama, pero nos llama cuando somos humillados. Entonces yo digo, es así, es así. Entonces, ¿para qué esperar un sufrimiento grande para llegar a los pies de Dios? ¿Verdad? No, vamos a creerle al Señor. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, hablando Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos va a decir algo para que no lo podamos hacer. Jesús nos dice, sean perfectos, como mi Padre es perfecto. Entonces, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Entonces hay que buscarle. ¿Cómo es que somos perfectos, Señor? En Juan 17:23, fíjate lo que dice Jesús. Yo en ellos y tú en mí, hablando Jesús al Padre. Padre, yo en mis discípulos y usted en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que usted me envió
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús hablando con el Padre, ¿verdad? Entonces llama. Entonces, ¿cómo somos perfectos cuando recibimos a Jesús? Aquí lo dice. Ustedes miren el contexto de Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Tengo que agarrarlo, hermanos, permítame. Sí, hermano. Aquí en la casa. Anda con Lupe, con mi madre, con Lupe. Sí. Más tarde, porque voy a esperar sí, voy por mi hijo, sí. Ahorita que salga ya. Um, no, pues a ver si la vemos. Si quieres, vente y la chequeamos aquí. En mi casa, ¿eh? Ándale, pues. Bye. No lo estoy haciendo ahorita. Ándale, pues. Bye. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Ahí está, no pueden ser perfectos por los sacrificios. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a nosotros, a los santificados. Con una sola ofrenda en la cruz. Ahí es en donde somos perfectos, ¿verdad? Entonces, obviamente yo no le ando diciendo a la gente, especialmente al mundo, yo aquí le estoy hablando a la iglesia. Nosotros somos perfectos en Jesús, ¿verdad? ¿Cómo el Espíritu Santo va a venir a morar en una persona con un pecado que yo tenga? Me mata, la santidad de Dios me mata, voy a caer muerto. Pero ¿quién me limpia? ¿Quién me da ese vestido blanco? Sin mancha, sin arruga, Jesús. Entonces por fe. Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Efesios 1:4, según nos escogió Él, en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa o una esposa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Filipenses 2, del 12 al 26. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, el Espíritu Santo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues ahorita ya me perdí un poquito, iba a leer todo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. No lo iba a poner, no sé por qué lo puse. En Colosenses 1, del 15 al 23, dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es, Jesús, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo eran extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora las ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permaneces fundados, firmes en la fe, no en los mandamientos, en la fe, y sin moverse de la... No que la ley, no que el amor sea mal, de hecho hay que estar meditando el amor, pero sobre todo en el Evangelio, en Jesús. Jesús día y noche, Jesús, gracias Jesús, gracias Señor por su sacrificio en la cruz, gracias Padre Santo, siempre en Jesús, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y yo voy a terminar con primera de Corintias en el capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, eso es lo que les estaba diciendo. No hay que ir hablando bonito, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué dice esto Pablo? Pausa ahí. Porque a veces cuando uno habla, a veces la gente dice, nah, tú ya me estás criticando porque no es así. Muchas veces es una coincidencia el hecho de que si uno anda haciendo algo mal, yo ya, por ejemplo, este estudio, yo ya tengo algunas 2, 3 semanas que lo he estado meditando para compartirlo en el Señor. Y se da, por ejemplo, este fin de semana con un hermano, ¿verdad? Yo ya pensaba hacer este estudio, entonces pudiera ser, si mi hermano mira este video, decir, no, este se desquita aquí. No, ¿verdad? En todo caso es hablando la palabra, ¿verdad? Porque no se trata de que uno debe de andar peleando, o sobre todo, yo de las cosas que yo no quiero hacer, sobre todo es imponer. La carne tiende a querer imponer. Esto es así como yo te digo. Ay, no. Yo, yo, yo comparto lo que el Señor me da. El Señor me lo da. No es mío. No es mío. Pero primero me lo da a mí. El Señor me enseña a mí. Y en la medida que me enseña a mí, yo lo comparto con la iglesia. ¿Verdad? Entonces, primero es para mí, siempre le he dicho, y después lo comparto. ¿Verdad? Entonces, cuando lo hago, pues es para todos, ¿verdad? Obviamente a mí también me queda el saco, no nada más es para yo estarle compartiendo la palabra. Todos somos pecadores, pero sobre todo es para ir bueno, que la palabra lo diga, ¿verdad?
Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, porque lo habían apedreado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Evangelio tiene poder. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, ahí vengo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.